Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al canal Aula Virtual. En este video particularmente estaremos viendo qué es un texto argumentativo, cuál es el objetivo que se busca, qué función cumple, cuáles son las características para poder identificar cuál es su estructura, es decir, cómo está formado. Y finalmente veremos las clases de argumentos que existen. Entonces, comencemos. Muy bien, primero que nada, definamos qué es un argumento. En función a eso, nos adentraremos al tema. Según la RAE, Real Academia Española, nos dice que tiene distintos términos y que estos términos funcionan como sinónimos. Veamos cuáles son esos términos. Son aducir, alegar, disputar, discutir. Todos los términos mencionados engloban un objetivo, que es defender una opinión, ya sea en forma oral, visual o escrita. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar con todo esto? La conclusión es de que el argumento es una serie de fundamentos para convencer al receptor. Ahora sí, entremos al tema de lleno. Comenzando con la siguiente interrogante. ¿Qué es un texto argumentativo? Es aquel texto que primero nos plantea una postura frente al tema, la cual se va a defender a través de los argumentos. Hago hincapié en este punto diciendo lo siguiente. Al crear un texto argumentativo, no solo se realiza para poder sustentar nuestra idea, sino que también se realiza para rebatir una idea contraria. ¿Y cuál es la intención comunicativa que busca un texto argumentativo? Todo texto argumentativo tiene la intención de convencer o persuadir, no hay más. Un texto argumentativo que trata de convencer a través de los argumentos nos da datos completos, hechos comprobables que se pueden verificar en la realidad. Ejemplo, datos estadísticos, proyectos de investigación, etc. ¿Y qué pasa si no tengo datos o hechos comprobables? ¿Qué hago? Pues bien, nos queda la otra alternativa que es emplear la persuasión. ¿Pero qué es la persuasión? El principal enfoque que tiene la persuasión es apelar nuestros sentimientos, nuestras emociones. En otras palabras, despierta los sentimientos y de esa manera busca cambiar su postura del lector o que acepte la idea del autor. Entonces, ¿qué función cumple un texto argumentativo? Cumplen tres funciones. El primero de ellas es la apelativa, que es cuando se utiliza la persuasión. Y la segunda es la representativa, cuando nos informamos respecto a un tema. Y por último tendríamos la expresiva. Es la percepción u opinión de una persona, es decir, es de manera subjetiva. Pues bien, ahora pasemos a ver cuáles son las características para poder identificar un texto argumentativo. Primera característica, siempre va a ser un tema controversial, un tema que motive la discusión. La segunda característica de un texto argumentativo es la postura. Es aquí donde podemos identificar los puntos de vista que está dando a conocer la otra persona. Por último tendríamos la utilización de la persuasión o que trata de convencer. Bien, pasemos a ver ahora cuál es su estructura de un texto argumentativo. Pues son dos, el tema y la tesis. El tema es aquello de lo que se tratará el texto. Y aquí pongo un ejemplo, la actividad física en la niñez. Y pasemos a la tesis. Es aquí donde voy a tomar una postura, ya sea a favor o en contra. En este caso lo voy a tomar a favor. La actividad física en la niñez es muy importante. Y así poder dar una serie de argumentos para la realización de mi texto. ¿Y cuáles son las partes de un texto argumentativo? Pues tienen tres partes, la tesis, el argumento y la conclusión. La tesis es una oración enunciativa breve y contundente que está escrita en forma clara para evitar ambigüedades. Es directa, dado que debe responder al problema planteado y para así poder ser defendido con argumentos. Una tesis se considera como la afirmación derivada de una hipótesis, para lo cual puede o no existir ningún tipo de evidencia. La tesis
se interpreta generalmente en una proposición demostrable, cuyo objetivo consiste en hacer válida una idea. El argumento son las ideas, razones, fundamentos que conforman o rechazan la tesis según lo que se pretenda. 3. Conclusión. Es la idea de cierre de todo el tema que sintetiza una postura final y también puede incluirse un llamado a la acción. Finalmente veamos cuáles son las clases de argumentos que existen. Primero, los argumentos de hecho. Son los que se basan en pruebas concretas que se pueden comprobar. También existe por otro lado los argumentos de autoridad. Es cuando respaldamos en la opinión de un experto en la materia. Del mismo modo existen argumentos racionales, que son los que parten de lo que son verdades o posiciones de la mayoría de la sociedad. Y finalmente los argumentos sentimentales, que son los que apelan a remover los sentimientos del receptor. Y bueno amigos, espero haya sido de utilidad y si es así, te invito a compartir este video con todos tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Conmigo será hasta el próximo video.